Alguien se ha dejado abierta la ventana en el Sáhara y miren la de polvo que nos está cayendo. Imagen de satélite que muestra claramente la nube de calima bajo la que nos encontramos desde hace días y que estamos soportando además con frío y por suerte en ocasiones con algo de lluvia. Digo con suerte porque esa lluvia ayuda a limpiar algo la atmósfera, aunque enseguida vuelve a llenarse de polvo. Ven, por ejemplo, esta imagen en directo desde Fuerteventura, donde probablemente estén sufriendo más directamente el fenómeno. La visibilidad se ha visto muy reducida y ese tono ocre que adquiere el cielo, ¿verdad?, que se observa ahí y que muestra a las claras que la calima nos va a acompañar. Va a seguir haciéndolo en distintas intensidades hasta por lo menos este fin de semana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguro que la calima es buena para algo, pero este año nos está pareciendo especialmente fastidiosa, igual que está siendo esta pandemia ya demasiado larga y en la cual se van mezclando distintas estrategias con el hartazgo de muchísimas personas que empiezan a sentirse ya y a mostrarse muy fatigadas por las restricciones de los gobiernos y por las obligaciones de estos mismos. La buena noticia del día es que los primeros antivirales contra el COVID ya están disponibles aquí en Canarias. En realidad son dos productos, Ronapreve y Sotrovimab, para los pacientes graves o aquellos de alto riesgo con COVID leve no hospitalizados. Mientras ya ven que las protestas se van reproduciendo en distintos países del mundo frente a esas restricciones u obligaciones que se van desarrollando pues de distinta manera. Incluso aquí cada comunidad autónoma lleva a cabo su propia estrategia. Mientras tanto, sobre esos avances que empezamos a recibir ya en Canarias, ese nuevo arsenal de antivirales, el gobierno asegura que la nuestra es de las primeras comunidades autónomas en adquirir este medicamento. Y hoy vamos a ir a las cumbres por dos motivos. Uno, para ver cómo es el árbol más viejo de toda Europa. Aquí lo tienen, tiene 1400 años, está ahí en el Teide, donde sigue vivito y enraizando en pleno Parque Nacional. El otro es para denunciar una actitud poco responsable cuando visitamos este mismo espacio, sobre todo cuando subimos en masa a disfrutar de la nieve y nos dejamos olvidado pues todos esos plásticos, la basura directamente. La Fundación Telesforo Bravo se queja de que nos dejemos basura atrás, de que atravesemos caminos no señalizados o que invadamos los bordes de la carretera con el coche. Desde luego, si nosotros mismos no mimamos nuestros espacios naturales, ¿qué les vamos a pedir a los demás, verdad? Lo que sí es un desastre medioambiental en toda regla es este derrame de petróleo en una zona de Ecuador, donde la rotura de un oleoducto ha contaminado los ríos de los que bebían las comunidades que viven en la zona de Orellana, así se llama ese lugar. Si no hay río, no hay agua, es así de sencillo para estas personas que temen además que sus acuíferos se vean contaminados por ese río de alquitrán en que se han convertido sus riachuelos. Lo peor de todo es que aseguran que no es raro que estas averías se produzcan en esta zona del mundo. ¿Y cómo van las cifras de la pandemia en Canarias? Pues curiosamente, aunque siguen bajando los contagios, el número de fallecidos sigue siendo alto, de los mayores últimamente entre las comunidades autónomas. Ayer el responsable del Servicio Canario de Salud nos dijo en Atlántico Noticias que esto era porque no todas las comunidades hacen el recuento de fallecidos de la misma manera. Poco después el presidente Ángel Víctor Torres insistía en esa idea. Canarias ha establecido en las comisiones interterritoriales mecanismos de consenso y desde el principio hasta el día de hoy respetamos escrupulosamente el recuento que se nos indica, ¿no? Y por tanto son los datos que se suministran desde Salud Pública, pero sí que hemos requerido y hemos pedido porque sí vemos situaciones que nos deben explicar el que haya un protocolo actualizado para que todas las comunidades hagan idéntico recuento de las personas que son positivos, de los que entran en los hospitales, de los que llegan a las UCI y de los que terminan falleciendo, ¿no? Porque hay un debate sobre fallecido con o fallecido por COVID.
Bueno, y como muestra un botón, vamos a ver los datos comparativos, que son cuanto menos extraños. A ver, Miguel Vega, ¿cuántos fallecidos ha reportado Canarias y cómo nos encontramos en comparación con el resto de comunidades en esta última semana? Sí, las islas han reportado en esta última semana 69 víctimas mortales frente a las 675 fallecidos que ha publicado el Ministerio de Sanidad en estos últimos 7 días. Canarias se encuentra en la cuarta posición de las comunidades autónomas con más víctimas mortales después de Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana. Pero es que también nos hemos fijado en otros datos. Mientras que la media nacional, la letalidad de la media nacional ha bajado una décima en esta última semana, del 1 al 0,9%, Canarias sufre diferente tendencia. Ha subido una décima, de un 0,5% a un 0,6%. Pero también nos hemos querido fijar en la letalidad por la COVID-19 en estos últimos 7 días en 3 comunidades autónomas que reportan mayor incremento de fallecidos y tienen una incidencia acumulada disparada. Por ejemplo, Euskadi reporta en estos últimos 7 días 0 fallecidos, Madrid 4 y Cataluña 9 víctimas mortales. Pues ya ven, los que más número de fallecidos acumulados tienen son los que de repente reducen drásticamente sus cifras. Bueno, esto en cuanto a la letalidad, pero también seguimos muy pendientes de la evolución de la capacidad asistencial. Según el último informe de Sanidad, Miguel, Canarias está por encima de la media nacional. Sí, mientras que en la media nacional en España las unidades de críticos se encuentran a un 22% de ocupación y las camas hospitalarias están en torno a un 15%, Canarias repunta en estos últimos 7 días y la ocupación en las unidades de críticos supera el 25% y las camas hospitalarias un 18,5%. También nos volvemos a fijar en 2 comunidades autónomas con mayor población, con mayor contagios y también con mayor incidencia acumulada, mientras que la ocupación en las unidades de críticos de Cataluña supera el 40%, las camas hospitalarias un 19% y Madrid, otra de las comunidades con mayor incremento en los últimos días, tiene una ocupación del 25% y las camas hospitalarias superior al 17%. Pues ahí está esa posibilidad de que no todas las comunidades estén haciendo de la misma manera sus recuentos. Veremos qué ocurre, cómo se unifican de una vez por todas esa forma de contar y de elaborar la estadística. Hoy la buena noticia es que llegan los primeros antivirales contra el COVID a Canarias y además la nuestra es la primera o de las primeras comunidades en traerlos. Vamos a saber más sobre estos productos que van a rellenar, a reforzar nuestro arsenal frente al COVID. Hablamos con el jefe de farmacología clínica del Hospital Universitario de Canarias, Emilio Sanz. ¿Qué tal? Emilio, buenas tardes. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en realidad son 2 productos, ¿verdad? 2 distintos. Sí, son 2 anticuerpos monoclonales de los varios que hay aprobados actualmente con una aprobación rápida para el tratamiento, digamos, preventivo de la hospitalización por COVID. No son propiamente dichos fármacos que curan el COVID, sino que son fármacos que han demostrado que en pacientes con un riesgo muy grande de empeorar mucho y de hospitalizarse, dados muy precozmente, reducen, al menos significativamente, el riesgo de que esos pacientes acaben en el hospital. Pero realmente no curan el COVID como tal. Bueno, son antivirales, no curan... Sí, perdone, disculpe, la buena noticia, no, dígamela. Digo que la buena noticia es que actualmente hay muchos tratamientos o se manejan muy bien los tratamientos que permiten que los pacientes con COVID graves en la UBI o en la planta, la mayor parte de ellos, la inmensa mayor parte de ellos, la mortalidad es del 0,7%, pues se recuperen y ahí tenemos los corticoides, tenemos el oxígeno, tenemos el tocilizumab, tenemos el remdesivir, o sea, hay fármacos que se utilizan para curar el COVID. Bueno. Pero estos fármacos realmente lo que hacen es prevenir la hospitalización y la gravedad. Vale, pero me imagino que esto no se encuentra en una farmacia, ¿no? O sea, no. Esto es solo de diagnóstico y administración hospitalaria. De hecho, en principio son por vía oral, pero uno de ellos es subcutáneo y realmente solamente se deben administrar a aquellos pacientes que en los primeros 5 días que han resultado infectados, pues tengan criterios, por ejemplo, que tengan un trasplante, que estén inmunodeprimidos, que tengan unas condiciones pulmonares muy malas. En esos casos, el médico del hospital, cuando el paciente llega,
puede decir, vamos a darle este tratamiento para intentar evitar que progrese y que se quede ingresado más tiempo. ¿Y vale contra cualquier variante? ¿Contra la Omicron, contra la Delta o no? No, de hecho, lo que sabemos ahora mismo, que el Ronapreve, que es uno de los que viene, que es el Regencov, es el que le pusieron a Donald Trump y que salió por ahí diciendo que era lo mejor del mundo y que tenían que solucionarlo para todos. Realmente en aquel momento todavía, además, estaba en un periodo experimental y probablemente Trump se curó porque se curó, sin más. Pero ese ahora mismo, la FDA, el día 12 de enero, sacó una nota diciendo que no estaba autorizado para cepas, para la cepa Omicron, pero sí si el contagio era con otro tipo de gérmenes, de virus, otras cepas de virus. Sin embargo, el Sotrovimab, que es el otro fármaco que está autorizado, ese sí está autorizado para Omicron. O sea que si es Omicron, Sotrovimab, y si es no Omicron, Delta o algunas de las anteriores, entonces se puede dar el Ronapreve. Bueno, entonces están ahí los dos. ¿Estos medicamentos, este tipo de antivirales, tienen muchos efectos secundarios? No demasiados. Realmente los efectos son fundamentalmente, puede ocurrir una reacción alérgica, dolor en lugar de la inyección, pero no son fármacos que tengan una gran actividad. En el fondo son proteínas, son los mismos anticuerpos que tenemos cuando sufrimos la infección o cuando nos vacunan. Se producen estos anticuerpos nosotros con nuestro propio organismo y cuando no lo producen o hay pocos, entonces estos anticuerpos son proteínas que se producen en el laboratorio, que se inyectan, se unen a la proteína S del virus, que es la llave con la que tiene que abrir la célula para entrar, y entonces cuando la llave está estropeada ya no entra y lo que hacen es impedir que el virus entre en la célula y se siga replicando. Claro, con lo cual quizá lo que hace no es quitar el virus, sino impedir que crezca o que se reproduzca dentro del cuerpo en esos primeros días. Y darle tiempo al organismo también a producir sus propios anticuerpos y su propia inmunidad celular. El siguiente que se espera, la siguiente arma dentro de nuestro arsenal es el Paxlovid, este que acaban de aprobar ahora hace poco, ¿verdad? Este es un fármaco, son todos nombres prácticamente imposibles de pronunciar. Es el Nirmatrelvir junto con Ritonavir. Esto es una combinación de un fármaco que se utilizaba ya para el SIDA y que potencia el otro. Son fármacos lo mismo, que pueden servir para retrasar la infección y retrasar el ingreso y la gravedad. Lo que sí tenemos que decir, es muy importante, es que todos los datos publicados hasta ahora están hechos con gente no vacunada. Entonces, realmente no sabemos si en los vacunados, como es la situación en España y especialmente en Canarias, en el que todavía queda solo un poquito de gente sin vacunar, a la que animo a vacunarse desde ya. Las UBIs están fundamentalmente llenas de gente no vacunada, extranjeros no vacunados que han venido y nacionales no vacunados. Pues no sabemos si estos fármacos en personas vacunadas tienen más o menor eficacia que los anteriores. Pero el Paxlovid es otra forma distinta de lo mismo, de intentar evitar la progresión de la enfermedad y la gravedad de la enfermedad. Bueno, pues ahí está, otro producto para ese arsenal, en el que hay muchos, no cura la enfermedad directamente, pero bueno, sirve para complementar a otros y curar. Aunque, como nos está diciendo, lo mejor vacunarse, es el mejor tratamiento de entrada, ¿eh? A ver, yo creo que hay que distinguir aquí brevemente. Una cosa es la infección, que esa es difícil. Luchar contra un virus es difícil, pero lo normal es que el organismo se recupere contra el virus y la mayor parte de las infecciones virales se resuelven con el sistema de defensas del organismo. Con los datos que acabas de dar de prevalencia en Canarias, el 99% de la gente que tiene ahora mismo un COVID positivo está en su casa. De los 100.000 casos, 99%, 99 de cada 100 están en su casa. Y luego otro problema distinto es aquellos en los que se complica y entonces tienen una neumonía severa y entonces tienen que entrar en la UBI. Y ahí sí que tenemos muchos más tratamientos para tratar las complicaciones severas de la UBI.
Bueno, pues Emilio, muchas gracias, doctor, por habernos Nada, explicado un poco más sobre esto y espero que nos vaya explicando cada vez más productos que vayan surgiendo contra esta enfermedad, contra este virus. A vuestra entera disposición, por supuesto. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues queremos enseñarles ahora un gráfico que ha colgado en sus redes el científico Gorka Uribe y que muestra cómo la mortalidad del COVID se acercaría cada vez más a la de la gripe. Eso es todo un avance, sobre todo en pacientes de grupos de edad avanzados ya vacunados con sus 3 dosis, comparando la mortalidad causada por el COVID y la gripe común a mediados de 2020. En azul la mortalidad de la gripe, en amarillo la mortalidad del COVID, que se ve que es mucho mayor, sobre todo a medida que vamos subiendo la franja de edad. A los 20 años es prácticamente la misma, es muy baja, pero a partir de los 30 y sobre todo ya a los 40, pues empieza a notarse una diferencia entre lo que nos afecta la gripe y lo que nos afecta el COVID hasta 2020. Esto en 2020, en los que veíamos esa situación, pero ya en 2022, con las pautas de vacunación que ya están en marcha, pues vemos que esa curva ya incluso es menor en el caso de los 20-30 años y solo un poco mayor, estamos hablando de la línea blanca, a partir de esa edad. Fíjense, la azul es la gripe, la línea blanca para las personas con las pautas de vacunación. A medida que subimos en edad, a medida que vamos envejeciendo, pues se va produciendo una igualación. Y ahora comparen con la amarilla, se ha bajado muchísimo la tendencia, esa letalidad de la gripe frente a lo que ocurría hace 2 años. A pesar de estos datos, aún las víctimas mortales por el COVID siguen siendo muy elevadas. Por eso, la Organización Mundial de la Salud sigue pidiendo no relajar las medidas para frenar el incremento de contagios. A pesar de ello, Miguel, la Unión Europea lanza hoy una recomendación para moverse dentro del continente. Sí, hoy 1 de febrero entra a vigor esa recomendación de la Unión Europea. Sería la caducidad del pasaporte COVID de 9 meses después de recibir la pauta completa. Esto lo hace la Unión Europea para incentivar a recibir esa tercera dosis de refuerzo. También, a partir de hoy, esa recomendación pide a los países miembros que eliminen las cuarentenas y también la obligatoriedad de presentar PCR negativa al entrar al país si se cuenta con la pauta completa y si ese pasaporte tiene la caducidad estimada. Además, muchos países de la Unión Europea como España, Francia, Alemania, Bélgica o Portugal mantienen la utilización de este pasaporte COVID para acceder a la restauración o también para acceder a locales de ocio. A pesar de ello, la ola de Omicron sigue dejando importantes incrementos de fallecidos y también de la capacidad asistencial en muchos países de la Unión Europea. Reino Unido da un paso más allá en su desescalada y podría eliminar la vacunación obligatoria para los sanitarios que impuso en noviembre, una medida ante la falta de personal ante la negativa de cerca de 70.000 trabajadores de recibir la vacuna. I believe that it is no longer proportionate to require vaccination as a condition of deployment through statute. Al contrario, desde hoy en Austria será obligatoria la vacuna. Las personas que no tengan la pauta completa antes del 15 de marzo estarán cometiendo un delito. La policía realizará controles aleatorios para cazar a los no inmunizados. La ocupación en los hospitales de Bulgaria sigue aumentando. En un solo día ingresaron más de 5.700 personas, de ellas 500 en las unidades de críticos. Solo el 30% de la población tiene la pauta completa y el 90% de los fallecidos en el país son no inmunizados. This virus affects us all. Y tras dar positivo en COVID, el primer ministro de Canadá ha asegurado que no se va a dejar intimidar por ciertos sectores de la población que protestan contra la obligatoriedad de las vacunas. Docenas de camiones han atascado el centro de Ottawa por esta medida. I think we were too optimistic, perhaps. Hemos sido demasiado optimistas sobre el impacto de las vacunas ante Omicron, reconoce el primer ministro de Australia. El país se enfrenta a la peor ola desde el inicio de la pandemia, con una media de 30.000 casos diarios y un máximo de 180.000 a mediados de enero. Y Estados Unidos y Rusia frente a frente. Ayer, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que Rusia pretendía evitar, pero en la que quedó en minoría. Y esta foto sirve para ilustrarlo. Representante ruso, representante norteamericano y aquí el representante chino. Fíjense bien
porque los gestos indican claramente los apoyos que tiene Rusia en este conflicto, diplomático al menos. Los únicos que no votan, o que votan en contra de mantener la reunión, el representante chino y el representante ruso. Estados Unidos y todos sus aliados votan a favor. Solo necesitaban 9 votos, obtuvieron 10, el resto 3 abstenciones. Desde luego se ganó en ese aspecto, pero si esta reunión pretendía reforzar una salida diplomática a las amenazas, pues misión fallida. Estados Unidos y Rusia se acusaron mutuamente de provocar el enfrentamiento militar en Ucrania, casi igual que en la Guerra Fría. Seguimos esperando que Rusia elija el camino de la diplomacia sobre el camino del conflicto en Ucrania, pero no podemos simplemente esperar y ver. Es crucial que este Consejo analice el riesgo que su comportamiento agresivo y desestabilizador genera en todo el mundo. La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, instó a Rusia en el marco del Consejo de Seguridad a dar respuestas acerca de la masiva movilización de personal y equipo militar a la frontera con Ucrania. Esto tras el intento del representante ruso Vasily Nevencia de bloquear esta sesión pública, afirmando que busca generar histeria sin fundamento. Realmente no entendemos de qué amenazas, provocaciones y escaladas de Rusia se está hablando. El embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Kilitska, denunció el aumento de soldados rusos en la frontera con Ucrania, campañas de desinformación y la búsqueda de pretextos para lanzar un ataque en su territorio. Si los funcionarios rusos hablan en serio cuando dicen que no quieren una nueva guerra, Rusia debe continuar con el compromiso diplomático y retirar las fuerzas militares que ha acumulado a lo largo de las fronteras ucranianas en los territorios temporalmente ocupados. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, Estados Unidos puso a tela de juicio el compromiso real de Rusia con una solución diplomática al denunciar un incremento de los refuerzos militares rusos. Al margen de esta reunión, se espera que se siga buscando una solución política dentro del formato de Normandía, mientras este martes el secretario de Estado Antony Blinken hablará con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Al mismo tiempo, la Casa Blanca podría estar preparando sanciones a individuos cercanos al Kremlin para presionar a Putin a reducir las tensiones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y a Ucrania viaja hoy también, en apoyo precisamente de este gobierno, Boris Johnson, el primer ministro británico, que seguro que acude para mostrar todo el apoyo a los ucranianos, pero también para huir un poco de la polémica y de la investigación por las fiestas del primer ministro celebradas en medio de la pandemia y de las restricciones. Fueron 16 fiestas en 20 meses. Algo que recordamos ha provocado incluso una crisis dentro de las filas de su propio partido. Desde Londres, Daniel Postigo tiene la última hora. Hola, saludos desde Londres. Pues de momento Boris Johnson no dimite pese a la contundencia de las conclusiones de la investigación interna llevada a cabo dentro de su partido por estas supuestas fiestas ilegales celebradas en Downing Street en los años 2020 y 2021, mientras el país estaba confinado en el momento más duro de la pandemia. Las conclusiones dicen que hubo un error de juicio y de liderazgo por parte de la oficina del primer ministro, o sea que señalan directamente a Boris Johnson. También dice que se produjeron hasta 16 reuniones, en 12 de las cuales hay indicios de criminalidad y de hecho han sido reportadas a la policía, que ha abierto una investigación. También el informe dice que muchas de estas reuniones no deberían haberse celebrado y que otras deberían haberse detenido, y que hay un problema de alcohol por un excesivo consumo de alcohol en la oficina del primer ministro que debe ser resuelto. Boris Johnson ha comparecido en el Parlamento, ha vuelto a pedir disculpas, ha dicho que entiende la ira de la gente y que va a llevar a cabo una reforma profunda dentro de su oficina para que esto no se vuelva a no se vuelva a producir, pero ha descartado la dimisión. Desde Londres, Daniel Postigo para Televisión Canaria. Se ha disculpado una, dos, tres y hasta 4 veces. La última este mismo lunes tras conocerse el demoledor informe sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia. El texto de 12 páginas concluye que los eventos no se deberían haber permitido y que hubo fallos de liderazgo y de juicio. Los periodistas le preguntan a la salida de su residencia si piensa asumir responsabilidades, pero él se limita a decir que lo entiende y que lo arreglará.
To the people of this country. Quiero decirle a la gente de este país que sé cuál es el problema, sí, y sí se puede confiar en que este gobierno cumplirá. Se puede confiar en nosotros, aseguraba Johnson ante un crispado Parlamento británico. No se puede confiar más en él, está siendo investigado por la policía. Ha mentido a la Cámara, debe dimitir ahora. El público británico no es tonto, nunca creyeron ni una palabra. El primer ministro debería hacer lo correcto y renunciar, pero no lo hará porque es un hombre sinvergüenza, exclamaba furioso el líder de la oposición. Y mientras, en la calle, la presión sobre el primer ministro es asfixiante. Boris tiene que irse, tan simple como eso. Downing Street nos ha defraudado a todos. Deberíamos tener unas elecciones y dejar que el electorado decida. Su fiesta de cumpleaños y otras reuniones en este número 10 de Downing Street podrían acabar definitivamente con la vida política de Boris Johnson. La verdad es que la gente tiene una forma original de protestar, en ocasiones. Bueno, otra de las polémicas sobre la que ha tenido que lidiar Boris Johnson durante su mandato ha sido la salida del Reino Unido de la Unión Europea, también conocido como Brexit. Ocurrió hace ahora 2 años, en la medianoche del 31 de enero de 2020, pero no fue hasta el 1 de enero de 2021, tras un periodo transitorio, cuando comenzaron a notarse sus verdaderos efectos con la salida del mercado único y de la unión aduanera. En este tiempo de ruptura histórica se han disparado los precios, hay escasez de algunos productos como el combustible y faltan trabajadores en algunos sectores como consecuencia de la falta de mano de obra. ¿Lo estarán notando? ¿Se están arrepintiendo en Gran Bretaña de esa decisión? ¿O el COVID estará tapando todas esas consecuencias porque coincidió prácticamente la pandemia con esta situación? Se lo vamos a preguntar a alguien que vive allí, Sara Santana, periodista Gran Canaria, que nos atiende desde Londres, donde vive. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que desde hace 3 años, ¿no? Buenas tardes. Sí, efectivamente. Sí. Me mudé a Londres en 2019. O sea, justo antes de que se fueran de la Unión Europea prácticamente. Sí, he vivido todo el Brexit y todo el COVID en primer plano. Me imagino que para ti habrá sido un problema, aunque sea burocrático. No sé de qué manera el hecho de que llegases de una forma con la Gran Bretaña dentro de la Unión Europea y después te encontrases con la otra situación. Sí, lo primero que hicieron fue que todos los inmigrantes hemos tenido que hacer más papeleo, registrarnos con un permiso temporal hasta 2025, es el mío, por ejemplo, y a partir de ahí es cuando se decidirá si me puedo seguir quedando o no, si pido la residencia británica o me tendría que volver a España. Claro, estos trámites hacen que mucha gente directamente se vaya o que otras personas ni siquiera puedan entrar. Y según lo que vemos, no sé si ustedes lo apreciarán directamente, hay sectores económicos donde no encuentran directamente trabajadores para cubrir los puestos. Sí, se nota muchísimo, hay muchísimo trabajo, más que nunca. Y es verdad que han subido los sueldos y están intentando llamar más que la gente venga, pero también, como bien has dicho, los precios han subido. Entonces, viene a ser un poco lo mismo, pero con el problema de que falta personal. Claro, lo comido por lo servido. Y es verdad que en los supermercados a veces se encuentran en algunos pasillos cierto, no voy a decir desabastecimiento de productos básicos, pero que algunos productos que antes estaban ya no están. Sí, la verdad es que yo no había caído hasta hace poco que esto empezó desde que fue todo el proceso del Brexit, que las importaciones y las exportaciones están afectando a los supermercados, por ejemplo. Me acuerdo que hubo semanas que era imposible encontrar aguacate, o hay días que no hay botellas de agua. Bueno, el aguacate aquí ya te digo que se puede encontrar, pero a un precio que casi dan más ganas de vendérselo a los británicos directamente. Sara, sí. En tu opinión, ¿hay cierto arrepentimiento o nostalgia de épocas anteriores entre los ciudadanos británicos o no? Eso ya es agua pasada y ya se tira para adelante. Yo creo que sí, porque incluso conozco a británicos que estuvieron a favor del Brexit en su día y ahora, además con el primer ministro que lo está gestionando, no están tan contentos. Y yo sí que lo noto que según el sector en el que trabajes hay muchas cosas en las que
todavía se tiene que gestionar mejor porque no está sumando, está restando a la sociedad. ¿Tú crees que se percibe que esto ha sido una decisión que está restando, pesando al conjunto de Gran Bretaña en general? Sí, sobre todo Escocia e Irlanda del Norte, que son los que en realidad votaron que no querían salir de la Unión Europea, pero tuvieron que ir con todo. Están sufriendo muchos problemas entre el sector de la pesca, acuerdos comerciales, cualquier cosa, está siendo todo un problema y tampoco está gestionándose tan rápido o de la forma tan efectiva que se prometió en la campaña. Bueno, pues oye, un ejercicio de valentía también, Sara, en medio de esta situación, tirar para allá y ponerse a trabajar. ¿En qué tipo de medio trabajas, Sara? Estoy trabajando en un boletín informativo en el centro de Londres. Yo estoy basada en Londres y trabajo en el equipo de marketing, que eso sí es una de las ventajas. Yo creo que el Brexit ha dado muchísimas más oportunidades a los que estábamos aquí desde antes, claro, para poder tener crecer, los trabajos que... Sí, exacto. Bueno, pues Sara, desde ese boletín animar a los británicos, hombre, que vuelvan. ¿Por qué no? A lo mejor cambian de idea. Muchas gracias, Sara, toda la suerte del mundo. Gracias. Bueno, pues ahí está la percepción de personas que viven en aquel lugar, en Londres, concretamente esta periodista canaria. Bueno, unos minutos para la publicidad y volvemos enseguida con otros temas. No se vayan. Bueno, pues nos vamos hasta la isla de La Palma. En el gobierno de Canarias daba ya este lunes la orden por la cual el Cabildo asume la gestión de la emergencia volcánica, un traspaso de competencias que se produce después de que el PVOLCA rebajara el semáforo de rojo a amarillo. Desde el pasado 19 de septiembre la isla llevaba en el nivel más alto de riesgo volcánico. El Gobierno de Canarias ha recibido 4.508 peticiones de ayuda de personas damnificadas por el volcán. En los últimos días también ha habido oportunismo y picaresca de algunos individuos y que ha sido detectada. Simulaban ser afectados, pero no lo eran. May Navarro ha estado con el coordinador de la Oficina de Afectados, que denuncia estos casos. May. Más de un mes ha pasado ya desde que se diera por finalizado el volcán de la isla de La Palma y aquí en la Oficina de Registro Único del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España pues se han detectado algunas irregularidades por algunos vecinos que no se han visto afectados por este volcán. Hoy con nosotros está Sergio Matos, coordinador social de esta casa, porque llama la atención, aunque es un porcentaje mínimo, pero esa pillería. Sí, bueno, esa picaresca pues era prevista ya que pudiera existir y afortunadamente pues ha sido tan solo un 10% además de las personas que han solicitado, en este caso, pues vivienda. Es donde ese mayor número de personas se ha detectado, con lo cual tenemos que estar contentos que ha habido un 90%, algo más de un 90% de personas que han registrado las cosas pues de manera correcta, que cuando se le ha requerido pues han acudido otra vez a la casa y en este caso pues con esta detección se ha visto que los filtros que se han puesto en el Gobierno de Canarias, tanto con el aplicativo como con la Comisión Mixta de Trabajadores Sociales, pues ha funcionado y siguen funcionando mientras esté abierta esta casa. Porque hay que destacar que todas estas personas que han intentado pues saltarse la norma o aprovecharse de la situación han presentado toda su documentación como los afectados reales, así se les ha requerido. ¿Cómo fue ese momento en el que ustedes se dieron cuenta de que no eran tan afectados? Bueno, pues la verdad que una sorpresa, porque ante una afección como es la erupción volcánica, pues ver personas que no han sido ni damnificadas ni evacuadas, que hayan puesto la documentación, han sido pocos los casos en ese caso, pero sí que después otro, y una cosa que hemos reivindicado desde el minuto uno, es que las mismas unidades familiares que vienen el 19 de septiembre tendrían que ser las mismas unidades familiares que se presenten en el registro único, con lo cual también ahí se ha detectado algunas irregularidades y asimismo se las ha requerido, con lo cual yo creo que estos filtros que se han puesto pues han funcionado y la verdad que esa primera sorpresa que tuvimos allá por el mes de noviembre y que ha sido advertida en varias ocasiones, pues hemos visto que han funcionado y porque lo importante
importante es que tanto donaciones como ayudas que han llegado y que vengan en un futuro, pues sean para las personas realmente damnificadas o evacuadas por este volcán. Importante porque este registro único está en funcionamiento pocas semanas después de que el volcán entrara en erupción. Hasta el momento, ¿cuántas solicitudes se han registrado y ya se les está dando servicio? Pues ya casi se está dando respuesta a más de un 80% de las solicitudes puestas en este registro único, ya sea en el sector primario, en el empresarial o en la pérdida de viviendas, con lo cual estamos hablando de que hay más de un 80%, ya cerca del 80% de resoluciones, con lo cual yo creo que desde el 3 de noviembre que se abrió oficialmente lo que es el registro único, estamos hablando que se ha trabajado bien en un tiempo récord, incluso al mismo tiempo se ha ido entregando diferentes tipos de ayudas, tanto a nivel regional como a nivel insular, local, incluso estatal. Muchísimas gracias por la información. Con ese mensaje nos quedamos, que se ha trabajado, se sigue trabajando y se seguirá con la entrega de esas ayudas, de esas subvenciones y también de esas viviendas. Y ahí lanzan ese mensaje a todos aquellos que quieran utilizar la picaresca o la pillería. Van a estar muy pendientes distintas administraciones, no olvidemos, Gobierno de Canarias, Gobierno Central y también el Cabildo de la Isla de La Palma. Bueno, pero la picaresca o la pillería se da en muchísimos sectores, ¿eh? Saben que muchos de los fraudes que se cometen contra las aseguradoras muchas veces son descubiertos por las propias compañías. Les vamos a mostrar varios ejemplos. Por ejemplo, una persona que había pedido pues la baja total, incapacidad permanente de hasta 100.000 euros y miren, se lo encontraron corriendo tranquilamente, como un campeón, haciendo footing en el parque. O una mujer que pedía 40.000 por lesiones en un accidente, que no se podía mover, a la que descubrieron pues nada menos que bailando en un tablao flamenco y de esta guisa. Bueno, mucha discapacidad, desde luego, no parece que había. Hablamos de este asunto. Durante el año COVID y pese al confinamiento se dispararon los partes de seguro de coche y no fue porque hubieran más accidentes sino porque aumentaron los fraudes. De hecho, 7 de cada 100 accidentes eran falsos. Hay muchos sinvergüenza. Y seguro que conoce a alguien que lo haya hecho. Tengo algún conocido que sí, con el coche ha hecho alguna picaresca. Algún conocido que le rozan el coche y aprovecha para pintarlo. Si tengo un piquito y puedo pintar el coche, pues mira, oye, pues me lo voy a ahorrar. Y vamos un poco de listos. Y el perfil del defraudador suele ser un hombre joven, con un trabajo precario y que intenta incluir en el parte pues daños que son ajenos a ese siniestro. Y en Canarias, si comparamos con la media nacional que se sitúa alrededor del 6,3% de los partes declarados que son falsos, en Canarias tenemos Gran Canaria con un 4,5% y Tenerife con un 4%. Las islas son de las comunidades que menos fraudes comete también en el seguro del hogar. Por ejemplo, simular que la casa se ha inundado para cobrar una compensación. Todo lo que podemos rascar o si nos lo podemos ahorrar, muchísimo mejor. Y la economía es una de las principales causas que motiva el engaño. Menos ingresos y menos cosas, entonces al final pues la gente aprovecha estas situaciones de crisis para al final intentar pues aprovechar la picaresca. Más de la mitad de las personas que mienten a la aseguradora dice que no se arrepiente de haberlo hecho. Eso sí, 3 de cada 4 españoles estarían dispuestos a denunciar a otra persona que sí lo haga. En el archipiélago son 7 de cada 10, pero ojo, porque lo harían si a cambio hay una compensación económica. Bueno, ahí están esos datos. Y tensión en el municipio murciano de Lorca, tras el asalto al ayuntamiento de decenas de ganaderos en contra de la ampliación de macrogranjas porcinas. El consistorio debía aprobar una moción para extender los límites de este tipo de explotaciones. La iniciativa se ha topado de frente con los intereses del sector. Es la entrada violenta de los ganaderos de Lorca al ayuntamiento. Antes del pleno, la tensión en el consistorio era notoria. Por delante, una moción que el gobierno local quería aprobar para ampliar las macrogranjas porcinas. Vecinos, ganaderos y periodistas, en menos de 20 segundos las puertas del ayuntamiento se dieron y en el salón de plenos la policía y los propios concejales trataban de contener los ánimos. Los ganaderos se quejan de que su ayuntamiento apuesta por las macrogranjas. Tranquilo, a ver. Un poco de compostura, por favor, ¿vale? Calma que no les sirve a los ganaderos. Déjanos decidir a nosotros. Si nosotros estamos dentro de un marco de la ley, ¿por qué no imponen más cosas todavía? Que no están legisladas en ningún sitio, nada más que aquí en Lorca.
Los ganaderos consideran que si se implantan más macroexplotaciones, el sector no va a sobrevivir. Con 100.000 habitantes, Lorca es el segundo municipio de España con más macrogranjas. De momento, el pleno queda suspendido hasta nuevo aviso. Y la semana pasada les hablábamos del asesinato de una periodista en México. Era el tercero que se producía después de que ella misma, de manera pública, pidiera protección al gobierno. Bueno, pues ha habido otro más. Otro periodista ha sido asesinado en aquel país. Se llamaba Roberto Toledo. Es el cuarto asesinado en solo 21 días. Según han denunciado sus colegas, había recibido amenazas de muerte y se encontraba bajo la protección del gobierno federal. El asesinado, a través de sus publicaciones, había denunciado diversas tramas de corrupción. Bueno, y mientras en Perú, como veíamos también estos días, intentan buscar responsables del derrame de petróleo en el mar, en la vecina Ecuador, un oleoducto roto ha producido un enorme vertido. Las comunidades de la zona denuncian que esto no es algo excepcional, que ocurre a menudo y piden respuestas y soluciones. El gobierno anuncia una investigación. La tubería del oleoducto de crudos pesados OCP se rompió este viernes pasadas las 17 horas en el sector de Piedra Fina, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos. En redes sociales se difundieron varios videos del derrame incontenible de petróleo que salía con fuerza por un agujero de la tubería por la presión del bombeo del crudo en esta zona montañosa. El petróleo se esparció a gran velocidad por la vegetación y bajaba con fuerza incontenible al río Coca. Para llegar al lugar caminamos por la espesa vegetación amazónica. La vía en el sector de San Luis está cerrada por la erosión del río y tuvimos que sortear varios obstáculos geográficos. Hemos caminado cerca de 4 horas y finalmente llegamos al lugar de la ruptura de la tubería del OCP. Ustedes pueden observar que aún el crudo se sigue derramando. Es una mancha negra gigante de petróleo que se esparció por los árboles a una altura aproximada de 60 metros. Parte de la vegetación endémica quedó totalmente afectada. Además forma pequeños charcos de crudo que están a la intemperie. OCP emitió un comunicado y señaló que la tubería se rompió por el desprendimiento de piedras ante los trabajos que se realizan para restablecer la tubería. Con el paso de las horas, se controló el derrame del petróleo y empezaron a realizar trabajos para la remediación ambiental. Además, se ubicaron piscinas de contención de crudo con la finalidad de evitar que exista otro tipo de afectación a fuentes hídricas. El bombeo de crudo se ha detenido como medida preventiva. Pero el maltrato a la naturaleza a veces no es de una forma tan grave como en esta ocasión. Se puede hacer a otro nivel. Aquí en Canarias lo hacemos. La Fundación Telesforo Bravo denuncia el mal comportamiento de muchas personas que han subido estos días al Teide a disfrutar de la nieve. No es algo nuevo. Después de cada nevada siempre se recogen basuras y desechos. Es la última imagen que se ha viralizado en redes del Parque Nacional del Teide, y no por verlo teñido de blanco, sino por convertir un paisaje natural protegido en un circuito de bicicletas. Nos dicen de manera increíble que tenían todos los permisos, algo que es imposible porque en el Parque Nacional del Teide no se puede ir fuera de pista, nunca se puede circular fuera de pista, eso lo prohíbe el Plan Rector de Uso y Gestión, y por supuesto también se prohíbe dañar la flora protegida. La reacción de estas personas intentando excusarse viene a demostrar pues, la ausencia de educación ambiental y de formación en temas ambientales y también de civismo, ¿no? Pero no es el único ejemplo de cómo arruinar toda una estampa invernal. Canarias es Plástico compartía la cantidad de basura que se encontraba. Todos los habitantes de Tenerife que si realmente quieren el Teide, pues que lo demuestren no haciendo estos comportamientos, y a las administraciones públicas competentes, fundamentalmente Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, para que de verdad se pongan las pilas, saquen las plazas de agentes de medio ambiente y dispongan de todos los medios necesarios para evitar que estas cuestiones continúen. Coches mal aparcados o aparcados mal con la intención de subirlo a redes. Vean cómo este grupo de turistas habla de liarla mucho en Canarias. Es un poco también una idea que está imperando y es: yo hago lo que me da la gana cuando me da la gana, por encima del bien común, por encima del patrimonio natural de todos, y hay gente a la que no le importa. Entonces, como digo, hay que reaccionar, hay que, desde todos los puntos de vista, aislar a los incívicos, desde luego no reírles las gracias
y denunciar siempre que haya que denunciar. Y los perdedores vamos a ser toda la sociedad de Tenerife y de Canarias en general. Pues en este espacio protegido, un nuevo estudio biológico ha determinado que un cedro, que está situado en ese mismo lugar, es el árbol más viejo de la Unión Europea. Se ha obtenido una datación de 1481 años. No hay un árbol más viejo en toda Europa. Lo indica una investigación realizada por expertos de la Universidad de Valladolid, la Universidad Rey Juan Carlos y el Parque Nacional del Teide. La investigación ha sido publicada en la revista científica Ecology. Ana García Servigón es profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. ¿Qué puede llevar a alguien a pensar que ese árbol era tan viejo? ¿Que lo llevaban viendo allí toda la vida o que tenía alguna morfología o algo que indicaba que tenía que ser de muchísima edad? Bueno, pues por una parte era la forma que tenía, el sitio tan inaccesible que estaba, pero por otra se nos ocurrió estudiarlo porque, bueno, en 2019 empezamos a hacer otro trabajo con los cedros del Teide, con los que están a pie de pista, por así decir, con los más jóvenes, para ver la edad que tenían, cuánto tiempo llevaban allí. Y en ese estudio encontramos un árbol, el patriarca, que tenía ya 1000 años. Y entonces dijimos, bueno, si este árbol que está aquí a la vista y a mano es tan viejo, aquellos que están allá arriba en los cortados seguramente sean igual o incluso más viejos. Y eso fue un poco lo que nos llevó a buscar y a preguntarnos. Bueno, pero ya, vamos, 1481 años es una cantidad enorme de tiempo. Es que ese árbol ha tenido que resistir de todo. Bueno, erupciones para empezar, ¿no? Exactamente, sí, erupciones volcánicas, colonización europea, manejo guanche, porque, bueno, durante sus primeros años de vida las cañadas del Teide se usaban por la población guanche y, bueno, empezaron a utilizarse las quemas prescritas, a manejar la vegetación, a cortar para leña. Y sí, estos árboles al final han sobrevivido a todo eso y aquí siguen, aquí están. Oye, pues ahora habrá que proteger de alguna manera ese arbolito también, porque claro, siendo el más viejo de la Unión Europea, todo el que siga, que se acerque, querrá sacarse una foto, o está en un lugar de difícil acceso. Cuéntenos dónde está. Concretamente, este está en un sitio bastante inaccesible en uno de los roques del Parque Nacional. Entonces, bueno, ya simplemente por estar en el Parque Nacional tiene su grado de protección. Evidentemente es un espacio protegido y no se puede maltratar a los árboles, no se puede subir uno encima. Y además este árbol está en un sitio inaccesible, solo se puede llegar escalando y con técnicas muy avanzadas, con lo cual, en principio, si nada cambia, pues seguiría estando a salvo. Claro. ¿El cedro es una especie especialmente longeva? Sí, de hecho, bueno, hemos visto con estos individuos que hay varios que tienen más de 1000 años, pues está el patriarca, está este que hemos descrito ahora, otro de los que hemos datado recientemente también llega a los 1000 años y hay otras especies del mismo género, hay otros Juniperus a lo largo de Europa que también son milenarios. Entonces, sí, en general, los árboles, los individuos de esta especie sí que suelen ser bastante longevos. Y su investigación indica que hace 1400 años lo que veíamos allí, o sea, el paisaje ahora de este lugar, era distinto al que podemos ver ahora, que bueno, es prácticamente desértico. Bueno, este trabajo combinado con la investigación que iniciamos hace un par de años sí que nos va dando pistas, combinado también con otros estudios que se están realizando en el Parque Nacional, nos va dando pistas de que la vegetación hace tanto tiempo era diferente. Seguramente la parte alta de las cañadas estaba cubierta por un bosque de cedros y, bueno, pues debido a la presión antrópica, al efecto humano, a las talas, a las quemas, pues fueron desapareciendo. Pero seguramente lo que indican estos estudios, lo que sugieren es que sí, que el paisaje podía ser totalmente diferente. Bueno, Ana, pues enhorabuena por ese descubrimiento, por la publicación en esta revista especializada y quién sabe, sigan buscando porque quién sabe si encuentran todavía árboles más viejos aún, podría ser, ¿eh? Seguiremos. Gracias, Ana, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, un fenómeno del que a lo mejor no han oído hablar, la bombogénesis, así definen en Estados Unidos esta ola de frío que están atravesando en la costa este, ¿eh? Pero frío intenso, eso sí que es frío,
Antonio, a ver, ¿qué es esto de la bombogénesis? Término nuevo, bombogénesis. Aquí en Europa, en España, lo conocemos como ciclogénesis explosiva. Y en pocas palabras es lo que ocurre cuando una masa de aire frío se desplaza rápidamente y se encuentra con una masa de aire caliente. Puede ir acompañada de diferentes cosas. En Estados Unidos lo que está ocurriendo en esa costa este es que viene con viento, con frío y con nieve, como hemos visto, y precisamente con esa bombogénesis vamos a empezar este repaso por el tiempo en diferentes lugares del mundo. Aquí ven algunas de las consecuencias de esa bombogénesis. Estamos en Massachusetts, estado de la costa este de los Estados Unidos, con capital en Boston. Allí las calles se han convertido en ríos y la nieve lo ha invadido todo, como también ha ocurrido en Nueva York, 350 kilómetros al sur de Boston, en la misma costa oriental del país. Esta es la vista de satélite de Manhattan teñido de blanco. Todavía más al sur, en Cuba, tampoco están acostumbrados a temperaturas tan bajas. Hay un frío pues, descomunal, increíble. Lo raro en la isla caribeña es ponerse ropa tan abrigada. Las temperaturas han marcado mínimos históricos. 3.0 grados en la estación meteorológica de Bainoa, en la provincia de Mayabeque, un valor que iguala el valor más bajo reportado por esta estación meteorológica en un mes de enero en su historia. Mientras en Ecuador y Brasil el problema lo están causando las fuertes lluvias. Estas son imágenes de Quito, la capital ecuatoriana, donde los deslizamientos de tierra y las inundaciones han dejado al menos 11 muertos y decenas de heridos. En esta calle se produjo una auténtica avalancha de lodo. Nosotros salimos corriendo con mis primos que estaban aquí adentro y ya pues vimos cómo se bajaban los carros, los contenedores de basura. En Brasil ya son más de 1.500 las familias desalojadas en el estado de Sao Paulo. 27 municipios han sufrido incidencias y hay calles y barrios prácticamente desaparecidos. Hola. Los temporales se repiten también en el norte de Europa y dejan imágenes como estas. Al norte de Países Bajos, la Guardia Costera tuvo que rescatar a los tripulantes de ese barco que ven, que había chocado con otro por el fuerte oleaje. El viento en el mar del norte ha superado los 120 kilómetros por hora. Bueno, en Canarias tenemos otros fenómenos menos llamativos, pero también, por ejemplo, desde el espacio se ve perfectamente la calima que nos invade, Antonio. Sí, esta es una imagen recurrente. Siempre que tenemos calima intentamos encontrarla. Bueno, estos días la hemos encontrado. Vamos a ver enseguida aquí esa calima que cubre el archipiélago. Roberto, que va a estar con nosotros. Ayer decíamos hasta el jueves. Los modelos ya dicen que van a llegar hasta el sábado, esa calima más densa en las islas de la provincia oriental. Claro. Y fíjate este espectáculo que tenemos, que hoy, precisamente a partir de esta noche, esta calima se va a mezclar con algo de agua. Vamos a ver la previsión del tiempo para estas próximas horas, también para mañana, porque lo que prevemos es que va a llegar agua sobre todo de las islas de la provincia occidental. ¿Qué va a hacer eso? Ya desde esta misma noche es que caigan esos goterones. Cuidado a la gente que quiere sacar la ropa, tender la ropa o el coche, porque se va a llenar de barro al principio. Si vemos la previsión para las próximas horas, destacan esa lluvia en la provincia occidental y menos lluvia, prácticamente inexistente, en la provincia oriental. En Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa incluso puede que mañana suban algo las temperaturas. En estas islas, incluido Gran Canaria, van a bajar mañana esas temperaturas. Y, importante, al aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología desde hoy a las 9 de la noche en El Hierro por esas lluvias, y a partir de mañana en Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro también por lluvias. Y ojo, en La Palma y en El Hierro, porque también ese aviso es amarillo por fenómenos tormentosos que podrían producirse, e incluso con algo de rayos. Así que veremos lo que ocurre mañana. En principio, ya saben, lluvia y calima para las próximas horas. Efectivamente, va a llover marrón, vaya, por decirlo de otra, por lo menos al principio, de otra manera, pero algo despeja. Gracias, Antonio. Hoy nos vamos a ir con imágenes de un ave, de los pingüinos de la Antártida, que están siendo estudiados por los científicos porque pueden dar pistas de cómo el cambio climático puede estar afectando a esa región del mundo. Por el momento las pistas no son buenas. El número de estas aves no deja de crecer cada año. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta mañana. Se quedan con Telenoticias 1. Nosotros volvemos a partir de la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. Adiós.